Hola y buenas tardes, bienvenidos al seminario del Grupo 3, conformado por Alexandra Pérez y quien les habla, Andrés Ruiz, en donde les vamos a explicar la lectura, propaganda y publicidad comercial, un principio diferenciador del autor Antonio Pineda Cachero. Para eso les vamos a mostrar un poco de la vida del autor. Antonio Pineda Cachero es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Sevilla. Trabaja como docente e investigador en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura de esta universidad. Y su investigación siempre se ha centrado en el estudio de propaganda y semiótica de la publicidad. Empezando ya con el primer objetivo sobre la selección de las ideas, criterios y opiniones fundamentales que desarrolla el autor en el texto, vamos a desarrollar tres puntos principales donde uno es la terminología errada, dos, las diferencias entre publicidad y propaganda y tres, publicidad como instrumento propagandístico. El primer punto es la terminología errada. El autor lo que nos muestra es que coloquialmente se usa publicidad y propaganda de forma muy similar y que de hecho hay textos donde se intercambia una palabra por la otra como si fuesen exactamente iguales, lo cual no son. Él nos expresa que publicidad tiene unas características y la propaganda tiene otras, las cuales se van a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, algo muy importante de este texto y que lo aclaran a lo largo de todo este son las diferencias entre publicidad y propaganda. Por ejemplo, ambas son distintos fenómenos comunicativos, o sea, no van hacia lo mismo, porque tienen objetivos, persiguen objetivos diferentes. Por ejemplo, la publicidad lo que busca es un objetivo comercial y la propaganda lo que busca es un objetivo ideológico, eh, siendo este algo más importante que puede influir de manera directa en la sociedad, como lo es en la política, la economía, la cultura y la religión. En cambio, los objetivos de lo comercial son como un poco más banales. Por otro lado, la publicidad se puede usar como un instrumento propagandístico, pues actúa como un reflejo ideológico del contexto cultural en que se produzca. Luego seguimos con la explicación de lo que pensamos acerca de lo que nos afirma el autor en el texto. En primera parte queremos resaltar un poco una parte donde él habla, y nos cuenta que en inglés él contrasta advertising con publicidad con propaganda. Si uno piensa en los términos en inglés como tal, advertising viene a ser publicidad, que es esto con el carácter un poco más capitalista y así con los, Comercial. sí, gracias, con los, como con el contexto comercial y propaganda, que literal en inglés se le dice así, ya viene a ser esto de las características políticas o religiosas. Y parece muy interesante porque, pues, como ya se dijo antes, en la cotidianidad latina o hispanohablante se intercambian muchas veces y en el inglés son palabras distintas, pues, como más allá de una terminología específica de una materia, sino que en cultura normal, en lo cotidiano, son cosas muy, muy distintas que no se intercambian la una por la otra. Luego seguimos con la propaganda y la publicidad en la antigüedad y resaltamos aquí una cita de Eguizabal Maza en la historia de la publicidad que mencionan en el texto y dice: uno de los elementos que más llama la atención en cuanto a comunicación pública en la Roma antigua es la abundancia y a veces la virulencia de los mensajes sobre temas políticos y electorales. Pero no solo son anuncios o pintadas, ni mucho menos los que expresan el sentimiento político de la vida romana. Lo que nos quiere decir esto básicamente es que Roma, al ser una sociedad antigua que se basaba principalmente en la religión y la política, lo que hace es, de forma casi que inconsciente, muchas veces utilizaba la propaganda y la publicidad para desarrollarse como una sociedad en un momento donde no era algo tan común. Y digamos que nosotros tenemos similaridad de pensamiento con el autor, o sea, compartimos las opiniones expuestas, principalmente sobre el uso que se le da, porque como ya dijo Alexandra, en la cotidianidad, por lo menos de nosotros como colombianos, le decimos propaganda a los anuncios comerciales y confundimos estos dos términos. Por otro lado, también entendemos que la publicidad y la propaganda están presentes en más de una esfera pues, de nuestra vida, por ejemplo, en las ideologías que seguimos, la cultura que nosotros poseemos.
Y digamos que eso es lo que nos retrata el autor en este texto. Y también algo muy interesante de pensar en este punto, que con lo que los dos estamos de acuerdo, es el tema de que la publicidad y la propaganda se dividen, más que todo también por lo que él menciona, el desarrollo transhistórico, que viene a ser como todo el tema de cómo se ha usado la propaganda en la política y en la religión y cómo se ha usado la publicidad como algo más común en la sociedad. Seguimos luego con los ejemplos comentados de obras trabajadas en clase que puedan reafirmar las ideas que comentamos anteriormente. En primer lugar, tenemos esta valla que pues no es publicitaria, sino propagandística, pues busca imponer una ideología, en este caso política, de los habitantes, para disuadirlos a que voten por Pacho Santos, usando pues el miedo pues de nuestro país vecino y usando como un tono un poco agresivo, pero inclusivo al mismo tiempo. Si tomamos en cuenta también el tono comunicativo del copy, ¿no? O del texto principal, usan la primera persona en plural, lo que hace es incluir o no incluir, sino como traer al espectador dentro del el partido democrático, el partido político del que se está haciendo la valla publicitaria, y eso es algo muy importante también para tomarlo en cuenta como para la propaganda. Seguimos entonces luego con las pirámides de Miquerinos, Kefren y Keops. Estas son, pues, construcciones artísticas, religiosas y políticas, si tomamos en cuenta que Egipto era una sociedad teocrática, lo cual es muy importante porque al ser un elemento propagandístico, tomamos en cuenta la religión y la política, que en Egipto era lo mismo al ser teocráticos. Los faraones eran, pues, personas que eran semidioses o pues estaban viviendo su vida para poder llegar luego a la vida de los dioses. Y se viene a ser importante porque la propaganda es una forma de comunicación, de manifestación del poder. Y qué poder más grande en una sociedad teocrática que la política y la religión. Entonces, bueno, con eso concluimos nuestra presentación del seminario y muchas gracias. Muchas gracias.